Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 7. Unos minutos después, Paul dejó su taza vacía en la bandeja y luego la llevó a la cocina. Adriane todavía estaba al teléfono cuando llegó allí, dándole la espalda. Estaba inclinada sobre la encimera con una pierna cruzada sobre la otra, mientras jugueteaba con un mechón de pelo entre sus dedos. Por su tono adivinó que estaba a punto de colgar y dejó la bandeja en la encimera. Sí, ya lo he apuntado. Ajá. Sí, ya se ha registrado. Hubo una larga pausa en que se mantuvo a la escucha, y cuando habló de nuevo, Paul oyó que su voz era más grave. Llevan todo el día diciéndolo en las noticias, por lo que he oído será de las grandes. Ah, de acuerdo. Debajo de la casa. Sí, creo que puedo hacerlo. Es decir, tampoco puede pesar mucho, ¿no? De nada, pásatelo bien en la boda. Adiós. Paul estaba dejando su taza en el fregadero cuando ella se volvió. No tenías por qué traerla, le dijo. Lo sé, pero venía hacia aquí de todos modos. Quería averiguar qué hay para cenar. ¿Te está entrando hambre? Paul abrió el grifo. Un poco, pero podemos esperar si lo prefieres. No, yo también tengo hambre. Luego, al ver lo que él disponía a hacer, le dijo, deja que lo haga yo, tú eres el huésped. Paul se hizo a un lado para dejarle sitio mientras Adriane se acercaba a él. Esta limpió las tazas al tiempo que hablaba. Esta noche puedes elegir pollo, bistec o pasta con crema. Puedo preparar lo que quieras, pero piensa que lo que no comas hoy seguramente lo comerás mañana. No puedo asegurarte que encontraremos una tienda abierta este fin de semana. Cualquier cosa está bien, elige tú. Pollo está descongelando. Bien. Y pensaba acompañarlo con patatas y judías verdes. Suena estupendo. Ella se secó las manos con papel de cocina y luego cogió el delantal que colgaba del tirador del horno. Mientras se lo ponía por encima del jersey, continuó. ¿Te apetece también ensalada? Si tú vas a comer, pero si no, también está bien. Ella sonrió. Chico, no bromeabas cuando has dicho que no estabas nada quisquilloso. Mi lema es que mientras no tenga que cocinar, me comeré lo que sea. ¿No te gusta cocinar? La verdad es que nunca he tenido que hacerlo. Marta, mi exmujer, siempre estaba probando nuevas recetas y desde que se fue he estado comiendo fuera prácticamente todos los días. Vaya, pues intenta no compararme con el nivel de un restaurante. Sé cocinar, pero no soy un chef. Por regla general, a mis hijos les interesa más la cantidad que la originalidad. Estoy seguro de que me gustará, aunque me encantaría echarte una mano. Ella lo miró sorprendida por su ofrecimiento. Solo si quieres hacerlo. Si prefieres subir a descansar o a leer, puedo avisarte cuando esté listo. Él negó con la cabeza. No he traído nada para leer, y si me tumbo ahora, esta noche no podré dormir. Adriane vaciló considerando la oferta antes de dirigirse finalmente hacia la puerta del otro extremo de la cocina. Bien, gracias. ¿Puedes empezar pelando patatas? Están en una despensa de ahí, en el segundo estante, al lado del arroz. Paul fue hacia la despensa. Cuando ella abrió el frigorífero para sacar el pollo, lo observó por el rabillo del ojo y pensó que era agradable, a la vez que algo desconcertante. Saber que él iba a ayudarla a la cocina. Había en ello una familiaridad implícita que la desconcertaba ligeramente. ¿Hay algo para beber? Preguntó Paul a su espalda en el frigorífico. En el frigorífico, quiero decir. Adriane apartó unos productos antes de mirar en el último estante. Había 3 botellas tumbadas que se aguantaban en su sitio gracias a un tarro de pepinillos. ¿Te gusta el vino? ¿De qué clase es? Ella dejó el pollo en la encimera y luego sacó una de las botellas. Es un Pinot Grigio. ¿Está bien? Nunca lo he probado. Normalmente bebo Chardonnay. ¿Tienes? No. Él cruzó la cocina llevando las patatas. Después de dejarlas en la encimera, cogió el vino. Adriane vio cómo estudiaba la etiqueta durante unos momentos,
antes de levantar la mirada. Suena bien. Dice que tiene matices de manzana y naranjas, así que no puede estar mal. ¿Sabes dónde hay un sacacorchos? Creo que vi uno en algún cajón por aquí. Déjame ver. Adriane abrió el cajón que había debajo de varios utensilios y luego el de al lado, pero no tuvo suerte. Cuando por fin lo localizó, se lo entregó a Paul y sintió cómo sus dedos rozaban los de él. Con unos cuantos movimientos rápidos, Paul extrajo el corcho y lo dejó a un lado. Debajo del armario que había cerca del horno colgaban unos vasos y Paul extendió el brazo hacia ellos. Después de coger uno, dudó. ¿Quieres que te sirva un poco? ¿Por qué no? Respondió ella, sintiendo todavía su tacto. Paul sirvió 2 vasos y levantó uno. Olió el vino y luego tomó un sorbo al mismo tiempo que lo hacía Adrienne. Mientras el sabor alcanzaba su garganta, ella aún se sorprendió intentando comprender la situación. ¿Qué te parece? Preguntó él. Está bueno. Lo mismo creo yo. Agitó el vino en su copa. La verdad es que está mejor de lo que creía. Tendré que apuntármelo. Adriane sintió la necesidad repentina de retirarse, dando un pequeño paso atrás. Voy a empezar con el pollo. Creo que yo también tendré que ponerme a trabajar. Mientras Adriana encontraba la fuente para el horno, Paul dejó su vaso y se dirigió al fregadero. Después de abrir el grifo, se lavó las manos. Ella se dio cuenta de que se las lavaba a conciencia, frotando cada dedo individualmente. Encendió el horno, lo puso a temperatura deseada y escuchó cómo prendía el gas. ¿Hay un pelador de patatas? Preguntó él. Antes no lo he encontrado, así que supongo que tendrás que utilizar un cuchillo. ¿Te importa? Paul se rió entre dientes. Creo que podré arreglármela. Soy cirujano, dijo. En cuanto ella oyó aquellas palabras, todo encajó. Las arrugas de su rostro, la intensidad de su mirada, el modo en que se había lavado las manos. Se preguntó por qué no se lo habría ocurrido antes. Paul se puso a su lado, cogió las patatas y empezó a limpiarlas. ¿Ejerces en Raleigh? Preguntó ella. Antes sí, vendí mi consulta el mes pasado. ¿Te has retirado? En cierto modo, de hecho, me estoy preparando para reunirme con mi hijo. ¿En Ecuador? De haberme preguntado, le habría recomendado el sur de Francia, pero no creo que me hubiera escuchado. Ella sonrió. ¿Alguna vez lo hacen? No, pero tampoco yo escuché a mi padre. Supongo que forma parte del proceso de hacerse mayor. Durante el momento, ninguno de los dos dijo nada. Adriane añadió especias variadas al pollo. Paul comenzó a pelar moviendo las manos con gran habilidad. Me ha parecido que Jean estaba preocupada por la tormenta, comentó él. Ella le echó un vistazo. ¿Cómo lo sabes? Por el modo en que te has quedado callada al teléfono. He supuesto que te estaba diciendo lo que hay que hacer para que la casa esté preparada. Eres muy perspicaz. Eres muy perspicaz. ¿Va a ser complicado? Quiero decir que me encantaría ayudar si es necesario. Ten cuidado, puede que te tome la palabra. En casa era mi ex marido quien sabía usar el martillo, no yo, y para ser sinceros, a él tampoco se le daba tan bien. Siempre me ha parecido una habilidad sobrevalorada. Dejó la primera patata a un lado para cortar y cogió una segunda. Si no es indiscreción, ¿cuánto hace que te divorciaste? Adriana no estaba segura de querer hablar de ello, pero se sorprendió respondiendo de todos modos. 3 años, pero él ya llevaba un año fuera de casa. ¿Los chicos viven contigo? La mayor parte del tiempo. Ahora mismo están de vacaciones y se han ido a visitar a su padre. ¿Cuánto hace que te divorciaste tú? Solo unos meses. Fue definitivo el pasado octubre, pero también ella se había marchado hace un año. ¿Fue ella quien se marchó? Paula sintió. Sí, pero fue más culpa mía que suya. Yo apenas pasaba por casa y ella se hartó. En su lugar seguramente yo habría hecho lo mismo.
Adriana reflexionó sobre aquellas palabras y pensó que el hombre que estaba de pie junto a ella no se parecía en absoluto al que él acababa de describir. ¿Qué clase de cirujano eras? Al escuchar la respuesta, ella levantó la mirada. Paul continuó anticipándose a las preguntas. Me metí en esto porque me gustaba ver resultados palpables de lo que estaba haciendo, y era muy satisfactorio saber que estaba ayudando a la gente. Al principio casi todos eran reconstrucciones después de un accidente o malformaciones de nacimiento, cosas así. Ahora la gente acude en busca de cirugía plástica. En los últimos meses se ha arreglado más narices de las que hubiera podido llegar a imaginar. ¿Qué tendría que hacerme yo? Preguntó ella para bromear. Él sacudió la cabeza. Nada en absoluto. ¿En serio? Lo digo muy en serio. Yo no cambiaría nada. ¿De veras? Levantó dos dedos. ¿Palabra de scout? ¿Fuiste scout? No. Ella se rió y sintió que se le ponían las mejillas coloradas. En fin, gracias. De nada. Cuando el pollo estuvo listo, Adriana lo metió en el horno y programó el reloj. Luego se levantó las manos de nuevo. Paul lavó las patatas y las dejó junto al fregadero. ¿Qué más? En el frigorífico hay tomates y pepinos para la ensalada. Paul la rodeó, abrió la puerta y los encontró. Adriana pudo oler su colonia en el breve espacio que mediaba entre ellos. ¿Cómo es crecer en Rocky Mount? Preguntó él. Al principio Adriana no estuvo muy segura de qué contestar, pero al cabo de unos minutos se adaptó a esa clase de chacharra que resulta a la vez cómoda y familiar. Explicó historias sobre su padre y su madre. Mencionó el caballo que aquel le había regalado cuando tenía 12 años y rememoró las horas de que ambos compartieron cuidando el animal, y cómo aquello le había enseñado más cosas sobre la responsabilidad que nada de lo que había hecho hasta entonces. Describió sus años de universidad con cariño y explicó que se había tropezado con Jack en una fiesta de la fraternidad durante su último curso. Salieron durante 2 años. Cuando se casaron, ella lo hizo con la convicción de que duraría para siempre. En aquel punto se quedó callada, sacudió la cabeza ligeramente y pasó el tema de sus hijos, pues no quería pensar en el divorcio. Mientras Adriane hablaba, Paul fue preparando la ensalada y la contempló con los picatostes que ella había comprado. De vez en cuando hacía preguntas, las suficientes para hacer constar que le interesaba lo que ella estaba contando. La vivacidad de su rostro cuando le hablaba de su padre y de sus hijos le hizo sonreír. Estaba anocheciendo y las sombras empezaban a propagarse en la habitación. Adriane puso la mesa mientras Paul echaba un poco más de vino en sus vasos. Cuando la cena estuvo lista, ambos se sentaron. Mientras comían, fue Paul quien más habló. Le contó su infancia en la granja, describió los suplicios de cuando estuvo en la Facultad de Medicina, el tiempo que dedicó a correr, de otras ocasiones en que había visitado la barrera de islas, cuando él compartió los recuerdos sobre su padre. Adriana pensó que contarle lo que le ocurría al suyo, pero al último momento se echó atrás. Jack y Marta solo fueron mencionados de pasada, al igual que Mark. Durante la mayor parte de su conversación tocaron cada tema tan solo de forma superficial. Por el momento, ninguno de los dos estaba preparado para profundizar más. Para cuando terminaron de cenar, el viento se había convertido en brisa y las nubes se agrupaban en la calma que procede a la tormenta. Paul llevó los platos al fregadero mientras Adriana guardaba las sobras en el frigorífico. La botella de vino estaba vacía, la marea subía y los primeros relámpagos empezaban a visualizarse en el horizonte lejano, iluminando el mundo por segundos, como si alguien estuviera tomando fotografías con la esperanza de recordar aquella noche para siempre.
Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 8. Después de ayudarla con los platos, Paul señaló la puerta de atrás. ¿Quieres dar un paseo por la playa conmigo?, preguntó. Parece una noche agradable. ¿No hará frío? Seguro que sí, pero me da la sensación de que será la última oportunidad que tendremos en un par de días. Adriana miró por la ventana. Debería quedarse y acababa de limpiar la cocina. Pero aquello podía esperar, ¿no? Bien, dijo, déjame ir a buscar la chaqueta. La habitación de Adrián estaba al lado de la cocina, en una estancia que Jean había añadido hacía 12 años. Era más grande que las otras habitaciones de la casa, y en su cuarto de baño estaba dispuesto alrededor de un gran jacuzzi. Jean se bañaba a menudo. Siempre que Adrián la llamaba cuando estaba alicaída, Jean le aconsejaba que hiciera lo mismo para sentirse mejor. Lo que necesitas es un baño largo, caliente y relajante, le decía, sin pensar en que había 3 chicos en la casa que monopolizaban el cuarto de baño, sin darse cuenta de que el horario de Adriane no le dejaba mucho tiempo libre. Cogió su chaqueta del armario, también sacó su bufanda y se la enrolló alrededor del cuello. Al consultar el reloj, se sorprendió de lo rápido que había pasado las horas. Cuando regresó a la cocina, Paul ya estaba esperando con el abrigo puesto. ¿Estás lista?, preguntó. Ella se subió el cuello de la chaqueta. Vamos, pero te aviso, no soy un amante del frío. Mi sangre sureña es un poco delicada. No estaremos fuera mucho tiempo, te lo prometo. Sonrió mientras salían. Adriane accionó el interruptor que iluminaba los escalones. Caminando el uno junto al otro, pasaron por encima de las dunas, camino de la arena compacta a la orilla del mar. La noche era de una belleza exótica, el aire era limpio y fresco, y en la bruma se olía el sabor de la sal. En el horizonte los relámpagos titilaban a un ritmo constante y encendían las nubes. Al mirar en aquella dirección, ella se dio cuenta de que Paul también estaba observando el cielo. Pensó que sus ojos parecían registrarlo todo. ¿Habías visto algo así? ¿Habías visto unos rayos como esos?, preguntó él. En invierno no, en verano sucede de vez en cuando. Se debe al encuentro de 2 frentes. He visto cómo empezaban cuando estábamos cenando. Me hace pensar que la tormenta será mayor de lo que habían previsto. Espero que te equivoques. Podría ser. ¿Pero lo dudas? Él se encogió de hombros. Digamos que, de haber sabido de que se avecinaba, hubiera intentado cambiar las fechas. ¿Por qué? No soy amante de las tormentas, especialmente desde el huracán Hazel de 1954, ¿te acuerdas? Sí, aunque yo era bastante joven entonces. Cuando se iba la electricidad en casa me sentía más excitada que asustada, y Rocky Mount nunca resultaba tan azotado, al menos nuestro vecindario. ¡Qué suerte! Yo tenía 22 años y estaba en Duke cuando oímos que se acercaba. Unos cuantos chicos del equipo de atletismo pensamos que sería toda una experiencia bajar a Griswold Beach para divertirnos con el huracán. Yo no quería ir, pero como era el capitán, los demás me arrastraron. ¿No fue ahí donde llegó tierra adentro? No exactamente, pero estaba muy cerca. Cuando llegamos allí, la mayor parte de la gente había abandonado la isla, pero nosotros éramos jóvenes y estúpidos, así que seguimos adelante de todos modos. Al principio fue bastante divertido. Nos inclinábamos contra el viento para sostener el equilibrio. Nos parecía estupendo y nos preguntábamos por qué todo el mundo había armado tanto escándalo. Sin embargo, unas horas más tarde, el viento era demasiado fuerte para jueguecitos y la lluvia caía como una cortina, así que decidimos volver a Durán, pero no pudimos salir de la isla. Habían cerrado los puentes cuando el viento alzó los 80 kilómetros por hora, así que estábamos atrapados y la tormenta era cada vez peor. A las 2 de la madrugada todo parecía un campo de batalla.
Los árboles se derrumbaban, los tejados se partían y donde mirases había algo que podía matarnos si atravesaba la ventanilla del coche. El estruendo era mayor de lo que podías imaginar. La lluvia apoderaba el coche y la tormenta estalló con toda su furia. La marea estaba alta y por si fuera poco había luna llena. Las mayores olas que había visto nunca se estaban aproximando una tras otra. Por suerte estábamos lo bastante lejos de la playa, pero aquella noche vimos como 4 casas eran arrasadas y entonces, cuando creímos que ya no podía ser peor, las líneas altas de tensión comenzaron a romperse. Vimos cómo explotaban los transformadores uno tras otro y un cable aterrizó cerca del coche. El viento lo sacudió durante toda la noche. Estaba tan cerca que veíamos las chispas y varias veces estuvo a punto de darle al coche. Aparte de rezar, creo que ninguno de nosotros dijo una palabra en lo que quedó de noche. Fue lo más estúpido que he hecho nunca. Adrienne no había apartado los ojos de él mientras le hablaba. Tuviste suerte de sobrevivir. Lo sé. En la playa, la violencia de las olas había formado una espuma que parecía pompas de jabón en la bañera de un niño. Nunca había contado esta historia, añadió Paul finalmente. A nadie, quiero decir. ¿Por qué no? Porque no era yo en cierto modo. Nunca había hecho nada tan temerario como eso, ni lo hice después. Casi es como si le hubiera ocurrido a otra persona. Tendrías que conocerme para entenderlo. Yo era de esos chicos que no salen el viernes por la noche para no retrasarse en los estudios. Ella se rió. No me lo creo. Es cierto, no salía. Mientras pisaban la arena endurecida, Adriana contempló las casas detrás de las dunas. No había luces encendidas, y entre las sombras, Rodante le impresionó tanto como una ciudad fantasma. ¿Te importa si te pregunto una cosa? Preguntó. Es decir, no quiero que lo malinterpretes. No lo haré. Dieron unos pasos más mientras Adriana forcejeaba con las palabras. Bueno, es solo que cuando hablas de ti, casi parece que hablas de otra persona. Dices que trabajas demasiado, pero la gente así no vende su consulta para marcharse a Ecuador. Dices que no cometías locuras, pero luego me cuentas la historia del huracán. Solo estoy intentando comprenderlo. Paul vaciló. No tenía por qué dar explicaciones, ni a ella ni a nadie, pero mientras seguían caminando bajo un cielo de relámpagos, aquella fría noche de enero, de repente se dio cuenta de que quería que ella le conociese de verdad, con todas sus contradicciones. Tienes razón, comenzó, porque hablo de 2 personas distintas. Antes era un Paul Flanner, un muchacho muy autoexigente que se convirtió en cirujano, un tipo que trabajaba sin parar. O Paul Flanner, el esposo padre con una gran casa en Raleigh. Pero estos días ya no soy ninguna de esas cosas. Ahora mismo solo intento descubrir quién es Paul Flanner en realidad. Y si quieres que sea sincero, empiezo a preguntarme si algún día hallaré la respuesta. Creo que todo el mundo se siente así alguna vez, pero no todo el mundo se marcharía a Ecuador como resultado. ¿Crees que ese es el motivo de que me vaya? Caminaron un poco en silencio antes de que Adrienne lo mirase. No, dijo. Lo que creo es que te vas para poder conocer a tu hijo. Adrienne vio la sorpresa reflejada en su rostro. No era tan difícil de adivinar, continuó. Apenas lo has mencionado en toda la noche. Pero si crees que puede dar resultado, entonces me alegro de que te vayas. Él sonrió. Vaya, eres la primera. Ni siquiera Mark se puso muy contento cuando se lo dije. Lo superará. ¿Tú crees? Eso espero. Es lo que me digo cuando tengo problemas con mis hijos. Paul se rió brevemente y señaló a su espalda. ¿Quieres que volvamos? Preguntó.
Estaba esperando que lo dijeras. Se me está enfriando las orejas. Dieron media vuelta y pisaron sus propias huellas en la arena. Aunque no se veía la luna, las nubes tenían un resplandor plateado. En la distancia oyeron el primer estertor de truenos. ¿Cómo era tu marido? ¿Jack? Ella dudó y se preguntó si no debería cambiar de tema, pero luego decidió que no importaba. ¿A quién iba a contárselo él? A diferencia de ti, Jack cree que ya se ha encontrado a sí mismo. Resultó que se veía con otra persona mientras aún estábamos casados. Lo siento, yo también, o lo sentía al menos. Ahora solo es una de esas cosas en las que intento no pensar. Paul recordó las lágrimas que había visto hacía solo unas horas. ¿Y lo consigues? No, pero lo sigo intentando. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Siempre podrías marchar, siempre podrías marcharte a Ecuador. Ella levantó los ojos al cielo. Sí, estaría muy bien. Podría ir a casa y decir algo así como: lo siento, chicos, pero ahora os tendréis que apañar vosotros solitos. Mamá se marcha una temporada. Sacudió la cabeza. No, por el momento no puedo mover. Al menos hasta que no estén en la universidad. Ahora mismo necesitan la mayor estabilidad posible. Me parece que eres una buena madre. Lo procuro, aunque mis hijos no siempre están de acuerdo. Míralo de este modo. Cuando tengan sus hijos propios, podrás tomarte la revancha. Oh, pienso hacerlo. Ya he estado practicando. ¿Quieres unas patatas antes de cenar? No, claro que no. Tienes que ordenar tu cuarto. Por supuesto que puedes irte tarde a la cama. Paul volvió a sonreír y pensó en lo mucho que estaba disfrutando de la conversación y de ella. Bajo la luz argentina de la tormenta que se avecinaba, la encontró hermosa y se preguntó cómo había podido dejarla a su marido. Regresaron a la casa despacio, cada uno perdido en sus pensamientos, impregnándose en los sonidos y del paisaje, sin sentir la necesidad de hablar. Adriana pensó que era muy reconfortante. Demasiada gente parecía creer que el silencio era un vacío que hay que llenar, aunque no se diga nada importante. Lo había comprobado varias veces en el círculo inacabable de fiestas y cócteles a los que había asistido con Jack. Entonces, su momento preferido era cuando podía escabullirse sin ser vista y pasar unos minutos en un porche apartado. A veces encontraba a alguna persona a quien no conocía, pero cuando se veían, cada uno asentía como si hicieran un pacto tácito. Nada de preguntas ni de chacharra, ¿de acuerdo? Allí, en la playa, la sensación resurgió. La noche resultaba refrescante y la brisa levantaba sus cabellos y limpiaba su piel. Las sombras se extendían ante ella sobre la arena, moviéndose y agitándose, formando imágenes casi reconocibles para desvanecerse luego. El océano era un remolino de carbón líquido. Sabía que Paul también estaba absorbiendo todas aquellas cosas. También él parecía darse cuenta de que hablar ahora sería arruinarlo todo. Así caminaban, en un amigable silencio, y a cada paso Adrián estaba más segura de que quería pasar más tiempo con él, aunque tampoco era tan extraño, ¿no? Él estaba solo, igual que ella. Eran dos viajeros solitarios que disfrutaban de un pedazo desértico de arena en un pueblo costero llamado Rodante. Al llegar a la casa encontraron en la cocina y se quitaron las chaquetas. Adriana dejó la suya, junto con la bufanda, en el perchero que había al lado de la puerta. Paul también colgó su abrigo. Ella juntó las manos y se las sopló. Vio que Paul miraba el reloj y luego a su alrededor, como si se preguntara si ya podía considerar que era hora de acostarse. ¿Qué tal una bebida caliente?, propuso ella con rapidez. Puedo preparar café descafeinado. ¿Tienes té?, preguntó él. Creo que antes lo he visto. Déjame comprobarlo. Atravesó la cocina, abrió el armario junto al fregadero y apartó algunos objetos, contenta ante la perspectiva de pasar más tiempo juntos.
En el segundo estante había una caja de Earl Grey y cuando volvió para demostrárselo, Paula sintió con una sonrisa. Ella se le acercó para coger la tetera. Echó agua adentro, consciente de los próximos que estaban el uno del otro. Cuando estuvo listo, sirvió 2 tazas y fueron a la sala de estar. Volvieron a tomar asiento en las mecedoras, aunque la estancia estaba distinta ahora que el sol se había puesto, parecía todavía más tranquila, más íntima en la oscuridad. Mientras se bebían el té, hablaron durante horas de varias cosas, como en una fluida conversación entre amigos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y avanzaba la noche, Adrián se encontró hablándole de su padre y confiándole los miedos que albergaba respecto a su futuro. Paul ya había oído hablar de situaciones parecidas. Como médico se encontraba a menudo con historias como esa. Pero hasta aquel instante no había sido más que eso, historias. Sus padres habían muerto y los de Marta estaban bien y vivían en Florida, pero ante la expresión de Adriane comprendió que se alegraba de no tener que afrontar el mismo problema que ella. ¿Hay algo que yo pueda hacer?, se ofreció. Conozco muchos especialistas que podrían revisar su caso y ver si existe algún modo de ayudarle. Gracias por tu ofrecimiento, pero ya lo he probado todo. El último ataque lo dejó realmente afectado. Aun en el caso de que pudiera mejorar un poco, no creo que haya ninguna posibilidad de que pueda arreglársela sin cuidado permanente. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Espero que ya cambie de idea y me proporcione un apoyo económico suplementario para mi padre. Puede que lo haga. Él y mi padre estuvieron bastante unidos durante un tiempo. De lo contrario, supongo que buscaré un empleo a tiempo completo para poder pagarlo. ¿La administración no puede hacer nada? En cuanto dijo esas palabras, ya supo cuál sería la respuesta. Reúne los requisitos para recibir asistencia, pero las plazas buenas tienen largas listas de espera. Además, la mayor parte están a 2 horas de distancia, así que no podría visitarla a menudo. Y en cuanto a las plazas que no son buenas, no podría hacerle eso. Se detuvo con los pensamientos oscilando entre el pasado y el futuro. ¿Cuándo se retiró?, dijo al fin. Le hicieron una pequeña fiesta y recuerdo que pensé que echaría de menos ir allí todos los días. Había entrado a los 15 años y en todo el tiempo que pasó en la empresa solo faltó 2 días porque estaba enfermo. Lo estuve pensando una vez. Si juntabas todas las horas que había pasado trabajando allí, sumaban 15 años de su vida. Pero cuando se lo pregunté, me contestó que no lo echaría de menos en absoluto, que tenía grandes planes ahora que había terminado. La expresión de Adriana se suavizó. Lo que quiso decir es que pensaba hacer las cosas que quería en lugar de las cosas que debía, pasar tiempo conmigo y con sus nietos, con sus libros o con sus amigos. Se merecía unos años de tranquilidad después de todo lo que había pasado, y entonces su voz se apagó antes que su mirada se encontrara con la de Paul. ¿Te gustaría si lo conocieras, incluso ahora? Estoy seguro de ello, pero ¿le gustaría yo a él? Adriana sonrió. A mi padre le gusta a todo el mundo. Antes de los ataques no había para él nada mejor que escuchar hablar a las personas y aprender cosas sobre ellas. Tenía una paciencia infinita y a causa de ello la gente siempre se le abría. Hasta los extraños le contaban cosas que no habrían contado a nadie más porque sabían que era de fiar. Vaciló. Pero, ¿quieres saber lo que recuerdo mejor? Paul levantó ligeramente las cejas. Es algo que solía decirme desde que era una niña. No importaba lo bien o lo mal que hubiera hecho algo. No importaba que estuviera triste o contenta. Mi padre siempre me daba un abrazo y me decía, estoy orgulloso de ti. Se quedó callada un instante. No sé qué tienen esas palabras, pero siempre me han conmovido. Las habré oído 1.000.000 de veces, pero cada vez que me las decía,
Me dejaba con la sensación de que quería que pasara lo que pasara, de que me quería pasar a lo que pasara. Es gracioso. Cuando me hice mayor, solía bromear con él sobre eso, pero incluso entonces, cuando ya estaba a punto de irme de casa, él me lo decía de todos modos, y yo seguía hablándome por completo. Y yo seguía ablandándome por completo. Paul sonrió. Parece un hombre extraordinario. Lo es, dijo ella, y se enderezó en su silla. Y por eso me las arreglaré para que no tenga que irse. Es el mejor sitio donde podría estar. Está cerca de casa y no solo cuidan de él excepcionalmente, sino que lo tratan como una persona, no solo como un paciente. Se merece un lugar como ese, y no es lo menos que es lo menos que puedo hacer. Tienes suerte de tener una hija que se preocupa tanto por él. Yo también la tengo. Contempló la pared con la mirada perdida. Entonces sacudió la cabeza, pues de repente se dio cuenta de cuánto había hablado. Pero mira cómo sigo y sigo sin parar, lo siento. No tienes por qué. Me alegro de que lo hayas hecho. Con una sonrisa, Adriana se inclinó hacia adelante ligeramente. ¿Qué es lo que más echas de menos de estar casado? Veo que estamos cambiando de tema. He pensado que ahora te toca compartir a ti. Es lo menos que puedo hacer. Ella se encogió de hombros. Algo por el estilo. Ahora que yo he desembuchado, te toca a ti. Paul dio un suspiro fingido y levantó la mirada al techo. Está bien, lo que echo de menos. Juntó las manos. Supongo que es saber que hay alguien esperándome cuando llegue a casa del trabajo. Normalmente llegaba tarde y a veces Marta ya estaba en la cama, pero la certeza de que ella estaría allí era algo natural y reconfortante. Tenía la sensación de que las cosas eran como debían. ¿Y tú? Adrián dejó la taza de té en la mesa que había entre ellos. Lo normal, alguien con quien hablar y con quien comer. Aquellos breves besos matutinos antes de que ninguno se hubiera lavado los dientes. Pero para ser sincera, ahora mismo me importa más lo que echa de menos los niños. Echo de menos la presencia de Jack para ellos. Creo que los niños pequeños necesitan más a la madre que al padre, pero cuando son adolescentes necesitan al padre, sobre todo las chicas. No quiero que mi hija crea que los hombres son unos irresponsables, que dejan sus familias, pero ¿cómo voy a enseñarle lo contrario si es lo que ha hecho su padre? No lo sé. Adrián sacudió la cabeza. ¿Los hombres piensan en estas cosas? Los buenos sí, como en todos los demás. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? 30 años. ¿Y tú? 18. Entre nosotros dos, ¿crees que la habríamos encontrado? ¿El qué? La clave para ser felices. Yo ya no creo que eso exista. No, supongo que tienes razón. Oyeron que el reloj del abuelo repicaba desde el pasillo. Cuando paró, Paul se frotó la nuca intentando aliviar el cansancio provocado por el viaje. Creo que voy a acostarme. Mañana me levanto temprano. Lo sé, afirmó ella. Estaba pensando lo mismo. Sin embargo, no se levantaron enseguida, sino que permanecieron juntos unos minutos más en el mismo silencio que habían compartido en la playa. De vez en cuando él la miraba, pero se volvía antes de que ella lo viera. Con un suspiro, Adrián se levantó de su asiento y señaló su taza. Voy a llevarla a la cocina. Me viene de paso. Él sonrió mientras se la daba. Me lo he pasado bien esta noche. Yo también. Un instante después, Adrián contempló cómo Paul subía las escaleras. Luego se volvió y se dispuso a cerrar el inn. Y en su habitación se desnudó y abrió su maleta en busca de un pijama. Al hacerlo, vio su reflejo en el espejo. No estaba mal, pero sinceramente aparentaba su edad.
Pensó que Paul había sido muy dulce al decir que no necesitaba cambiarse nada. Hacía mucho tiempo que nadie la había hecho sentirse atractiva. Se puso el pijama y se metió a la cama. Jan tenía un montón de revistas en la mesita y hojeó unos artículos durante un rato antes de apagar la luz. En la oscuridad no podía dejar de pensar en la velada que acababa de pasar. Las conversaciones se reproducían sin fin en su cabeza. Podía ver el modo en que las comisuras de los labios de Paul dibujaban una media sonrisa cada vez que ella decía algo que le parecía gracioso. Estuvo 1 hora dando vueltas en la cama, incapaz de dormirse, cada vez más nerviosa y sin saber que en la habitación de arriba, Paul Flanner hacía exactamente lo mismo. Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 9. A pesar de que había cerrado la contraventana y corrido las cortinas, aquel viernes Paul se despertó al alba y se pasó 10 minutos desesperándose. Luego abrió la contraventana y dejó que entrase la mañana. Había una espesa neblina sobre el agua y el cielo era de un gris metálico. Los cúmulos se apresuraban, avanzando en paralelo a la costa. La tormenta, pensó, llegaría antes de que cayera la noche, seguramente a media tarde. Se sentó en el borde de la cama mientras se ponía ropa de deporte y un impermeable encima. Sacó del cajón un par de calcetines extra y se los puso en las manos. Después, tras bajar las escaleras sin hacer ruido, echó un vistazo a la casa. Adriana no se había levantado y sintió una fugaz punzada de desilusión cuando no la vio. Luego, de repente, se preguntó por qué le importaba. Abrió la puerta y 1 minuto más tarde ya estaba en marcha, dejando que su cuerpo se calentara antes de adoptar un ritmo más firme. En su dormitorio, Adriana había oído crujir las escaleras. Se sentó, apartó las mantas y metió los pies en un par de zapatillas, deseando que Paul hubiera encontrado al menos un poco de café preparado al levantarse. No estaba segura de que lo tomara antes de salir a correr, pero al menos podría habérselo ofrecido. Fuera, los músculos y las articulaciones de Paul empezaban a desentumecerse y apresuró el paso. No se acercaba nada al ritmo que mantenía cuando tenía 20 o 30 años, pero era constante y reparador. Correr siempre había sido para él más que un simple ejercicio. Había llegado a un punto en que no representaba ninguna dificultad. Cubrir 3 kilómetros no parecía exigirle más energía que leer el periódico, más bien lo enfocaba como una especie de medicina, como una de las pocas ocasiones en que podía estar a solas. Era una hermosa mañana para correr, aunque había llovido durante la noche y veía las gotas en los parabrisas de los coches. El aguacero debía de haber pasado rápidamente por aquella zona, pues casi todas las carreteras estaban ya secas. Restos de niebla rezagados en la aurora se movían en una procesión fantasmórica de casita en casita. Le habría gustado correr por la playa, ya que pocas veces tenía ocasión de hacerlo, pero había decidido emplear esa sesión para encontrar la casa de Robert Torrelson. Corrió siguiendo la carretera, pasó por el suelo y luego giró a la primera esquina, atento a todo cuanto veía. En su opinión, Rodante era exactamente lo que parecía, un viejo pueblo de pescadores junto a la orilla del mar. En lugar de que la vida moderna había tardado en llegar, todas las casas estaban hechas de madera, aunque algunas estaban en mejor estado que otras, con sus pequeños patios bien cuidados, donde exiguas parcelas de tierra esperaban a los bulbos que florecieran en primavera. La dureza de la vida costera se hacía evidente allá donde mirase. Hasta los edificios que no tenían más de una década se estaban deteriorando. Las vallas y los buzones tenían orificios provocados por el clima. La pintura se desconchaba y los tejados de zinc se veían surcados por largos y anchos rastros de óxido. Diseminados en los patios frontales había varios objetos
de la vida cotidiana de aquella parte del mundo. Esquifes y motores de barcos rotos, redes de pesca como decoración, cabos y cadenas, empleados para mantener fuera a los extraños. Algunas cosas no eran más que chozas y las paredes parecían sostenerse en un precario equilibrio como si el próximo vendaval pudiera derrumbarlas. En algunos casos, los porches delanteros estaban combados y se habían apuntado con todo un repertorio de prácticos recursos como pilastras de hormigón o ladrillos apilados, con el fin de evitar que se cayeran del todo. Puntales que emergían del suelo y que parecían palillos chinos recortados. Sin embargo, había actividad incluso al amanecer e incluso en las casas que parecían abandonadas. Mientras corría, vio nubes de humo saliendo por las chimeneas y a hombres y mujeres que cubrían las ventanas con tablones. El sonido de los martillos empezó a llenar el ambiente. Giró a la siguiente esquina, comprobó el rótulo de la calle y siguió adelante. Unos minutos más tarde llegó a la calle donde vivía Robert Thornton. Sabía que su número era el 35. Pasó por el número 18, luego por el 20 y levantó la vista mirando al frente. Un par de vecinos interrumpieron sus tareas y lo miraron pasar con expresión precavida. Un instante después llegó a la casa de Robert Thornton e intentó que no se notara que mirara hacia allí. Era una vivienda como casi todas las de la calle. No estaba muy bien cuidada, pero tampoco era una choza. Más bien estaba entre los dos extremos, como si el hombre y la naturaleza hubieran quedado en tablas en su lucha por la casa. Tenía al menos medio siglo de antigüedad. Tenía una sola planta y tejado de zinc. Carecía de canalones que desviaban el exceso de agua, por lo que la lluvia de un millar de tormentas había dejado surcos grises en la pintura blanca. En el porche había 2 mecedoras desgastadas y orientadas hacia la otra. Alrededor de las ventanas pudo ver unas solitarias luces navideñas. Hacia la parte trasera de la propiedad se encontraba una pequeña edificación anexa con la puerta principal entreabierta. En el interior había 2 mesas de trabajo cubiertas de redes y cañas de pescar, arcones y herramientas. 2 grandes garfios estaban recostados sobre la pared. Había un impermeable amarillo colgado de un perchero justo en la entrada. De entre la penumbra que había más allá surgió un hombre que llevaba un cubo. Aquella imagen cogió a Paul desprevenido, así que se alejó antes de que el hombre pudiese notar que lo estaba mirando. Era demasiado pronto para hacerle una visita, y tampoco quería hacerlo vestido de deporte, así que levantó la barbilla contra el viento, dobló la siguiente esquina y procuró recuperar el ritmo de antes. No fue fácil, la imagen del hombre iba con él y hacía que se sintiera pesado y que cada paso fuese más duro que el anterior. A pesar del frío, cuando terminó, tenía una delgada película de sudor pegada al rostro. Hizo el último trecho hasta el inn caminando para que sus piernas se destensaran. Desde el camino vio que la luz de la cocina estaba encendida. Consciente de lo que eso significaba, sonrió. Mientras Paul estaba fuera, los hijos de Adrián habían llamado y ella había hablado unos minutos con cada uno, feliz de que se lo estuviera pasando bien con su padre. Después, cuando había pasado casi una hora, llamó a la residencia de ancianos. Aunque su padre no podía ponerse al teléfono, Adrián se había puesto de acuerdo con Gail, una de las enfermeras, para que contestase por él. Lo hizo al segundo tono. Justo a tiempo, dijo Gail. Le estaba diciendo a tu padre que llamarías en cualquier momento. ¿Cómo está hoy? Un poco cansado, pero aparte de eso se encuentra bien. Espera un segundo, le pondré el teléfono al oído, ¿de acuerdo? Un instante después, cuando oyó la respiración áspera de su padre, Adrián cerró los ojos.
Hola, papá, comenzó, y durante un buen rato estuvo charlando con él, tal como lo había hecho de haber estado a su lado. Le habló de Lynn y de la playa, de las nubes tormentosas y de los faros, y aunque no quiso mencionar a Paul, se preguntaba si su padre sentiría cómo temblaba su voz al danzar alrededor de aquel nombre. Paul subió los escalones y una vez dentro sintió el olor a bacon que impregnaba el aire con una bienvenida. Al momento, Adrián apareció por la puerta oscilante. Llevaba unos vaqueros y un jersey azul cielo que hacía resaltar el color de sus ojos. A la luz de la mañana era casi turquesa. A Paul le resultaron a un cielo cristalino en primavera. ¿Te has levantado temprano?, dijo ella mientras se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. A él le pareció un gesto extrañamente sensual. Paul se secó el sudor de la frente. Sí, quería quitármelo de encima a mi sesión de deporte antes de que empezara el resto del día. ¿Cómo ha ido? He estado mejor, pero al menos ya está hecho. Pasó el peso de su cuerpo de un pie al otro. Huele estupendamente, por cierto. Me he puesto a hacer el desayuno mientras estabas fuera, señaló por encima de su hombro. ¿Quieres comer ahora o esperar un poco? Prefiero ducharme primero si no te importa. Muy bien. De todos modos pensaba preparar sémola de maíz. Tardaré unos 20 minutos. ¿Cómo quieres los huevos? Revueltos. Creo que eso sé hacerlo. Se detuvo disfrutando de la franqueza de su mirada un instante. Voy a sacar el bacon antes de que se queme. Continuó al fin. Nos vemos ahora. Claro. Después de verla alejarse, Paul subió a su habitación sacudiendo la cabeza y pensando en lo bonita que era. Se quitó la ropa, lavó su camiseta en el lavamanos y la colgó en la barra de la cortina y cerró el grifo. Tal como le había advertido, Adrián, el agua caliente tardaba un poco en salir. Se duchó, se afeitó y se puso unos pantalones con jersey de cuello redondo y unos mocasines y fue a reunirse con ella. En la cocina, Adrián había puesto la mesa y estaba llevando las dos últimas bandejas, una de ellas con tostadas y la otra con fruta cortada. Al acercarse a ella, Paul olió el champú de jazmín que se había lavado el pelo aquella mañana. Espero que no te importe que vuelva a comer contigo. Paul apartó una silla para ella. En absoluto, de hecho, esperaba que lo hicieras. Por favor, le hizo ademán de que se sentara. Adrián dejó que colocase la silla tras ella y luego lo miró mientras él también se sentaba. He intentado conseguir un periódico, pero los estantes de la tienda ya estaban vacíos cuando he llegado. No me sorprende. Había un montón de gente en la calle esta mañana. Supongo que todos se preguntan cómo será de grave lo que se avecina hoy. No tiene mucho peor aspecto del que tenía ayer. Eso es porque no vives aquí. Tú tampoco vives aquí. No, pero he pasado por una gran tormenta y te he contado lo de aquella vez que estaba en la universidad y fuimos y fuimos a Wilmington. Adrián se sonrió. ¿Y juras que nunca habías contado esa historia? Supongo que me sale con más facilidad ahora que he roto el hielo. Sí, es mi mejor historia. Todo lo demás es muy aburrido. No lo creo. Por lo que me has explicado, creo que tu vida ha sido cualquier cosa menos aburrida. Él sonrió sin saber si se lo decía por hacerle un cumplido, pero complacido de todos modos. Adrián se sirvió unos huevos y lo pasó al bol. Hay que guardar los muebles del porche en el cobertizo y hay que cerrar todas las ventanas y contraventanas desde dentro. Luego hay que poner los cierres de seguridad. En principio están bloqueados, pero se pasan unos ganchos para mantenerlos en su sitio. Finalmente se refuerzan con estacas. La madera tiene que apilarse en los cierres. Espero que tu amiga tenga una escalera de mano.
Está debajo de la casa. No parece muy difícil, pero como te dije ayer, me gustaría ayudarte cuando vuelva. Ella lo miró. ¿Estás seguro? No tienes por qué hacerlo. No es ninguna molestia, de todos modos no tengo ningún otro plan, y sinceramente sería imposible quedarme sentado mientras tú haces todo ese trabajo. Me sentiría culpable, aunque sea el huésped. Gracias, no hay de qué. Acabaron de servirse, se pusieron café y empezaron a comer. Paul la miró untar una rebanada de mantequilla, momentáneamente absorta en la tarea. A la luz cenicienta de aquella mañana estaba aún más hermosa de lo que la había visto el día anterior. ¿Vas a ir a hablar con la persona a la que mencionaste ayer? Paul asintió. Después del desayuno, dijo. No parece alegrarte mucho. No sé si debo alegrarme o no. ¿Por qué? Tras una breve vacilación, Paul Flanner le habló de Giles y Robert Tolenston, de la operación, de la autopsia y de lo que había ocurrido después, incluida la nota que había recibido por correo. Cuando terminó, Adrián parecía estar estudiándolo. ¿Y no tienes ni idea de lo que quiere? Me imagino que será algo relacionado con el pleito. Adrián no lo veía tan claro, pero no dijo nada. Cogió su taza de café. Bueno, ocurra lo que ocurra, creo que haces lo correcto, igual que con Mark. Él no contestó, aunque tampoco era necesario decir nada. El hecho de que ella le comprendiera era más que suficiente. Aquellos días era lo único que pedía de la gente, a pesar de que hacía solo un día que sabía de su existencia. Sentía que, de algún modo, Adrián ya le conocía mejor de lo que la mayoría de la gente, o quizá mejor que nadie, pensó.